Muy buenas compañeros, compañeras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es un placer, como siempre, el poder veros y en esta ocasión. Me hace especial ilusión traeros una entrevista que, bueno, en otras ocasiones hemos aportado, hemos traído a otros profesionales y en esta ocasión pues tenemos a Pedro J. Benito, que, bueno, hemos aprovechado que presenta precisamente un libro en el que desde nuestra humilde granito de arena y aportación pues hemos podido participar. Ahora nos hablará, pero sin más, me gustaría que todos lo conocieseis. Quien no lo conozca ya, es un profesional ya no solo en diferentes planos, investigación en la universidad, sino que además es docente y para mí uno de los referentes a muchos niveles, no solo dentro del mundo del entrenamiento, sino también de la obesidad. Así que sin más, Pedro, te dejo que te presentes y que Muy saludes bien, a todos los compañeros. muy bien, pues nada, muchas gracias Miguel Ángel, sobre todo por la cariñosa presentación. Para mí es un placer poder estar con vosotros. Bueno, mi nombre es Pedro J. Benito y soy profesor aquí de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte del INEF de Madrid. Y bueno, la verdad es que, bueno, pues imparto docencia en fisiología del ejercicio y en entrenamiento con cargas desde hace pues casi 20 años. Y he tenido la oportunidad de ser el director del máster de entrenamiento personal, pues que es un grandísimo privilegio poder seguir formando profesionales en el campo del entrenamiento personal, ¿no? Yo creo que eso ha sido el caballo de batalla y nuestro buque insignia durante muchos años y esperamos que siga siéndolo así. Seguro que sí. Yo como antiguo alumno del máster, ya lo hablé con Rocío, ha sido siempre un placer el poder recibir formación de vosotros y siempre recomiendo por bandera que es el mejor máster de España, sin menospreciar todas las formaciones, pero me quedo con la casa. Bueno, pues si te parece bien, nos traes un nuevo libro en el que, bueno, hay muchas inquietudes y muchas dudas que la gente se puede generar y de hecho hay dudas que nos han hecho llegar. Pero si te parece bien, pues vamos a empezar con una pequeña entrevista en la que, bueno, me gustaría preguntarte por qué 10 años justo después, no sé si ha sido casualidad o no, no sé si es porque es cuando se ha podido, más bien, aparece este nuevo título de libro que conocemos como Conceptos Básicos del Entrenamiento con Cargas de la Musculación al Wellness, que fue el primero, ¿no? Que fue como el antecesor, que fue ese hermano pequeño, y ahora aparece esta segunda entrega, ¿no? Donde aparecen conceptos avanzados dentro del entrenamiento con cargas. Pues nada, la motivación no es por el tiempo. La verdad es que los libros se quedan obsoletos nada más publicarlos y es una pena, es una de las limitaciones que tienen los libros. Pero también es cierto que es la única forma de aunar conocimientos y de hacer que estas publicaciones aisladas en forma de revisiones o de artículos o de metaanálisis pues tengan un cuerpo y empiecen a tomar sentido en nuestro cerebro. Entonces, los artículos están muy bien, pero a veces no nos permiten ver la complejidad de un proceso, cosa que un libro sí lo puede hacer. Han pasado 10 años desde ese hermano pequeño, como tú decías, que fue mi primer manual. Eh, 10 años son muchísimos años para un libro, porque la investigación en ciencias del deporte ha avanzado mucho y en particular en el entrenamiento con cargas ha avanzado muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que ya era momento de actualizar ese libro. La motivación siempre son los alumnos, siempre. Es decir, yo no escribiría si no es para que mis alumnos se mantengan más actualizados y también para facilitar el hecho de que puedan adquirir esa formación de una manera más rápida. Entonces, para mí la motivación siempre son los alumnos. Permanecer e intentar actualizarles, intentar mantener primero intentar entender yo los fenómenos que son complejos y luego intentar transmitir esa información, porque igual que yo me baso en mis predecesores para la hora de comunicar información, pues pienso que para comunicarse en el futuro y para poder ayudar a los profesionales del futuro, pues hay que escribir libros. Creo que hago bastante claro esa transición, el porqué y al final esa motivación tan bonita que es el que muchos profesionales, sobre todo yo es una de las proclamas que tienen los alumnos cuando voy a algunas formaciones, que se quejan, ¿no? De que sus profesores en la universidad pues que se quedan obsoletos y yo he podido recibir clases contigo en este caso y este libro es solo otra muestra más de cómo el INEF y la casa se actualiza y busca esa actualización constante y el hacernos competentes según va saliendo esta evidencia, ¿no? Ya es que has respondido a varias preguntas en una con esta presentación, pero ¿qué diferenciarías o qué crees que aporta nuevo respecto al libro anterior, aparte de la actualización científica?
este primer, el primer libro a este segundo? Ujú. Bueno, pues muchísimas cosas nuevas. Es decir, aparte de la actualización necesaria de información, yo creo que comparte una información importante. Hombre, hay que tener en cuenta que el primer libro no llegaba a 500 páginas, 400 y pico, si no recuerdo mal, y este lo dobla. Este tiene casi 1970 páginas. O sea que mayor información tiene que haber. Pero fundamentalmente, lo que yo sabía en el año 2008 era bastante menos de lo que sea ahora, ¿no? O de lo que hemos podido profundizar en ese conocimiento, ¿no? Entonces, además de la ampliación, hay muchísima información, sobre todo de poblaciones especiales, es decir, de cómo un entrenador personal se debe relacionar, ¿no? Con los entrenadores personales, o sea, con su cliente final o en poblaciones especiales hay muchísima información nueva. También se han actualizado un montón los ejercicios porque obviamente salen ejercicios nuevos, salen nomenclaturas nuevas y yo creo que le hemos dado una vuelta muy, muy importante en cuanto al contenido. Es decir, que la actualización está ahí, pero no es una actualización de los contenidos. Es un libro muchísimo más completo con una cantidad de capítulos bastante grandes y una ampliación notabilísima con respecto a este hermano pequeño que decíamos. Entonces, está la actualización científica, pero luego después hay muchísimos contenidos que no contenía el primer manual. Y sobre todo, que tú le tengas cariño, imagino que es al final el libro al completo, ¿no? Es un pequeño hijo, pero ¿cuáles destacarías o qué capítulos te gustan más o querrías que la gente pues, se fijase más o ves tú más importantes o reconoces como más Claro. importantes o más prioritarios? Bueno, en principio todos los capítulos son importantes porque aunque haya alguno que tú dices, bueno, pues este tampoco es tan trascendente, por ejemplo, la anatomía y la fisiología del músculo, que aparentemente no cambian, ¿no? Pero en este último libro le hemos dado una vuelta muy importante en cuanto a la estructura ultramicroscópica, por Uh -huh. ejemplo, con el efecto de la titina sobre la contracción muscular, sobre cuáles son los posibles mecanismos de la contracción muscular. Es decir, que incluso en capítulos que aparentemente no deberían haber cambiado, se ha actualizado bastante la información, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, o sea, yo no tengo ningún capítulo en especial. O sea, sobre todo los que he compartido con otros profesionales me han parecido muy, muy importantes. Y el de poblaciones especiales me parece un capítulo muy, muy necesario porque andamos muy perdidos de cómo entrenar con poblaciones especiales. Los de nutrición son una joya, los nuevos ejercicios que incorporan una información muy pragmática sobre publicaciones científicas que hablan sobre esos ejercicios en concreto. Es decir, que hay muchísimo. Ha habido dos que me han dado muchísimos quebradores de cabeza, que son el capítulo de hipertrofia, porque ahí era incapaz de parar de escribir. O sea, que en algún momento he tenido que decir, paramos de escribir junto con Mario de Vega. Dijimos, mira, paramos aquí porque si no, no acabamos nunca el capítulo. Y el de pérdida de peso, que la verdad es que me pasó algo parecido. Es decir, no era capaz de parar de escribir y salió un capítulo muy chulo, con muchísima información y sobre todo a un nivel de profundidad que anteriormente no era capaz de plasmar en blanco sobre negro. Qué bueno, qué bueno. Sobre todo para toda la gente que nos esté siguiendo y que esté viendo la entrevista, si lo estáis viendo hoy, mañana, pasado, que estamos comienzo, final, comienzo de diciembre, el próximo día 3, ¿no? Si mal no me equivoco, jueves, tienen la presentación del propio libro en el INEF, en Madrid. Para la gente que esté interesada, todavía no sé si pueden ir a plazas físicas, pero sí a plazas virtuales, ¿no? Sí, pueden ir a plazas virtuales. Es decir, pueden hacer una solicitud, ¿vale? Hacer una solicitud de plaza virtual y a partir de ahí yo les mandaré un enlace para entrar y podrán conectarse públicamente a través del canal de YouTube mío. Pero si hacen una inscripción, ahí, por ejemplo, si luego después necesitan los créditos de la NSCA, pues los tendrían. Entonces, hacen una inscripción a través, o sea, lo buscan en mi Twitter, y pueden encontrar directamente presentación del libro de Pedro J. Benito y pueden inscribirse, que es gratuito, y luego seguir la presentación y luego obtener esos créditos. Vale, dejaremos también en la descripción de todos los vídeos el acceso directo para que puedan enlazar con ese clic y os animamos a que no faltéis, ya que es para mí yo creo que un evento referente donde además yo creo que la presentación no solo por el simbolismo, sino porque van a aparecer bastantes cosas muy interesantes y bueno, y además pues es totalmente gratuito. ¿Dónde pueden adquirir, si están interesados en el libro, o por qué editorial sale o dónde se puede comprar?
Ujú. Vale, pues a través de... O sea, se ha editado en Círculo Rojo, ¿vale? Que es Ujú, una editorial de autoedición, que yo... Es la primera vez que tengo experiencia con ella, pero la experiencia ha sido bastante buena, sobre todo teniendo en cuenta que yo soy muy exigente, pero bueno, ha estado muy a la altura. Y a través de Círculo Rojo, mediante el libro Círculo Rojo, puedes encontrar el manual a partir del día 3, pueden pinchar y recibirán un pago y a partir de ahí, de ese pago, pues ya directamente yo les enviaré el libro. También a través de Esteban Sanz, en Esteban Sanz, en la librería Esteban Sanz, aquí en Madrid ujú. pueden adquirirlo. Y luego el libro electrónico a través de Amazon. En Amazon ponen libros de Pedro J. Benito, aparecen 4 o 5, pues los últimos 2 volúmenes. Sí es cierto que está separado en 2 volúmenes porque no cabía, no me lo podían Ujú. imprimir en uno solo. Y está hecho en volumen 1 y volumen 2 y pueden adquirirlo en libro electrónico a través de Amazon, por ejemplo. Muy bien. Pues si te parece bien, seguimos un poco algunas cuestiones que creo que apasionarán a toda la gente que esté siguiendo esta entrevista. Que sobre todo es también reconocer no solo tu experiencia y todo el campo de la investigación que has aportado, pero también un poco tu opinión sobre cómo crees que está posicionado el entrenamiento de fuerza a nivel de calle. Yo personalmente pienso que se sigue subestimando, sobre todo, ya te digo, ya fuera del contexto profesional, sobre todo en el ámbito de calle, de personas que al final van o no van a los gimnasios y podrían ser potenciales usuarios. ¿Cómo ves tú todo ese progreso? Pues yo creo que confirmo tu hipótesis, que a mí me parece que se subestima el carácter beneficioso que podría tener un entrenamiento de la fuerza bien planificado, ¿no? Como cualquier otro tratamiento, el ejercicio físico no deja de ser un tratamiento eficaz para un problema en concreto, sobre todo los problemas de salud, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista creo que la opinión pública no es capaz de percibir la profundidad y el calado que tiene un programa de ejercicio físico bien estructurado, ¿no? Entonces yo creo que eso es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, es decir, los entrenadores personales, también los políticos deberían incluir más información sobre hasta qué punto la prevención a través del ejercicio físico y las pautas correctas de los programas de ejercicio físico podrían ayudar a reducir la presión hospitalaria y también para mejorar muchísimo la calidad de vida de los participantes. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que creo que la opinión pública en general no es consciente. Y sobre todo en un país como el nuestro, cuya población está bastante envejecida, que no somos conscientes de que las personas mayores ganan en calidad de vida un montón con un programa bien pautado y en cuanto alguien experimenta esto, se vuelve muy adherente al programa porque observa que tiene muchísimas ventajas hacer un programa de ejercicio físico desde todos los aspectos de la salud en global, desde el punto de vista psicológico, a punto de vista fisiológico, a relaciones, etcétera. Yo creo que supone un cambio bastante notable en la gente que lo prueba. Entonces, sí que estoy convencido de que se debería cambiar esa pauta e indicar y prescribir el médico de cabecera, el médico de atención primaria, dice, no, mire, usted lo que necesita es moverse, necesita hacer esto, necesita un profesional de la actividad física en conjunción con otros pues, profesionales, si así fuera necesario, para orientar un programa de salud integral en estos participantes. Teniendo en cuenta que el 60% de la población española se declara sedentaria y de ellos prácticamente menos del 15% acuden a un centro de fitness, imagínate si tenemos trabajo pendiente. Claro. Yo, esta pregunta va relacionada, ¿no? Organizaciones como las ECM hace unos años, bueno, practicaron o intentaron promover lo del el movimiento o el ejercicio como medicina. ¿Piensas que ha quedado un poco obsoleto, que no ha llegado a más o no se ha promovido, sobre todo en España? Es verdad que si miramos datos, estará más actualizado en Estados Unidos, en otros países, verdad que hay más gimnasios, pero tampoco se consigue en parte, ¿cómo decirlo?, solidarizar a toda la población con la necesidad Uh -huh. y más, por ejemplo, relacionándolo con un tema actual como es el SARS-CoV y el COVID, donde sabemos que la obesidad está muy relacionada en el empeoramiento de los pacientes y que el entrenamiento de fuerza es direccionalmente amigo de nuestro sistema neuroinmune, ¿no? Y que podría mejorar nuestro sistema neuroinmune. Pero sin embargo, se sigue sin dar toda la prioridad, ¿no? O importancia al propio entrenamiento con cargas. Uh -huh. Bueno, aquí en España concretamente hay muchos defensores de ese concepto. Lo que pasa es que a la gente que convencer en primer lugar es a la salud pública, que yo creo que hay bastantes convencidos, pero ahora lo que tiene que haber es bastantes defensores. Es decir, en Estados Unidos el movimiento de Exercise Medicine
viene de la propia medicina, ¿no? Viene del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Aquí yo creo que tiene mucha menos fuerza este movimiento y creo que unos aliados indispensables es la salud pública. Entonces yo creo que el hecho de alinearnos con la salud pública y ejercer una presión genérica sobre la sociedad en cuanto a que el ejercicio físico y la actividad física son poderosas herramientas para mejorar la calidad de vida, creo que debería orientarse desde ese punto de vista. ¿Es mejorable? Sí. Aquí nos llega todo, desde los movimientos de Estados Unidos nos llegan, pero nos llegan un poquito descafeinados, y eso es lo que está pasando. Ha llegado aquí, pero es posible que tarde en calar bastante, y necesitamos alinearnos con otros profesionales de la salud, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, formación, o sea, lo que son profesionales del ámbito de la salud, para intentar encontrar puntos de conexión. Aquí no consiste en quitarnos el trabajo unos a otros, ni sobreescribir el trabajo unos a otros, ni suplantar la actividad de otros, sino sumar y ayudar a que los centros de fitness reduzcan la prevalencia de la hospitalización de personas y también que ayude a mejorar la salud, ¿vale? Porque cuando alguien acude al hospital no es porque esté sano, es porque está enfermo. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad deontológica de reducir esa presencia de personas en los hospitales, ¿no? Porque se llaman centros de salud, pero realmente son centros de enfermedad, o sea, la gente va allí cuando ya está enferma. Sí. Entonces, nosotros tenemos una misión que es antes de que lleguen ahí tenemos un gran trabajo y les necesitamos a todos colaborando en la dirección de transformar nuestros centros de fitness en centros de salud integral. Claro. Y al final esto viene muy relacionado con, en muchas ocasiones, la lucha de competencias que se está viendo entre determinados colegios y yo siempre, por lo menos como profesional que un poco estoy en la dualidad por mi doble formación, siempre digo lo mismo, digo, si es que lo que menos importa aquí es la persona y eso a mí como profesional me hace perder totalmente el juicio porque ya no se trata de que uno sepa o no sepa, es que, o sea, el problema es, o sea, el planteamiento del problema en sí y la magnitud del problema es muy superior a nuestros propios miedos o egos profesionales y creo que deberíamos de intentar luchar más, como tú dices, en sumar todos y aportar todos nuestros conocimientos porque realmente, bueno, es más pandemia que la pandemia que vivimos. Lo que pasa que según cómo se politiza y se magnifica todo, está claro que puede afectar mucho más, ¿no? Pues un poco relacionando, por volver a la temática del libro, me gustaría sobre todo también para que la gente vea ya no solo la calidad en el contenido, sino qué 5 consejos querrías dejar cuando la gente se prepara a leer el libro, a abordar el libro. Si tú, porque cada uno tiene como su fórmula, ¿no? Pero ¿cómo te gustaría que se abordase el libro a nivel de lectura por el propio lector? ¿Cómo recomendarías? Bueno, pues la verdad es que no. Bueno, hay gente que devora absolutamente cualquier cosa que caiga por sus manos. Y 1000 páginas no es más que, yo qué sé, pues El Señor de los Anillos o algún libro de estos que si te gusta la literatura, pues no es tan indigestible. ¿Qué ocurre? Que para los profesionales, yo creo que la forma de abordarlo nuevamente suele ser el ir a aquellos capítulos que te llaman más la atención por tu campo profesional. Es decir, imagínate que si tú te dedicas, eres fisioterapeuta y quieres aprender más sobre lesiones o epidemiología de las lesiones, pues irás al capítulo de epidemiología de las lesiones. O si eres nutricionista, irás a la parte de nutrición específica o en nutrición humana o en nutrición o en suplementación, etcétera. O sea, que eso depende mucho también del profesional al que haya. En el campo nuestro, pues yo empezaría por el principio con mucha tranquilidad. Y no es lo mismo leer que integrar, ¿vale? Yo creo que es importantísimo que leamos e integremos en nuestra actividad protocolos y formas de trabajar, ¿no? Yo creo que el libro debería dejar como pozo una mejor forma, un mejor procedimiento de trabajo. Es decir, sistematizar la forma en la que trabajamos, en la que nos enfrentamos a un cliente y sobre todo colaborando con otros profesionales que ya te digo que yo estoy bastante acostumbrado a trabajar con fisioterapeutas, nutricionistas, médicos y te digo la verdad, en 20 años no he tenido ni un solo problema en el sentido de que sí que cada uno tiene claro cuál es su trabajo. O sea, que yo no tengo por qué recuperar a nadie. Si ahí está el fisioterapeuta conmigo, pues vamos a ver cómo sumamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí cada persona que lo lea lo abordará. Yo les recomiendo que vayan al índice y vayan viendo ahí. Y se lo lean en el orden que más les guste. Es decir, que lo que más les llame la atención lo lean en primer lugar y lo otro, pues que lo vayan dejando para el futuro. Bueno, fenomenal. ¿Cómo encajaría, ya que, bueno, a todos los que no conozcan parte de tu trabajo, corrígeme si me equivocase, pero he podido leer
artículos en los que estáis muy comprometidos con todo el tema de la obesidad, pero ¿cómo encajan en vuestras investigaciones el entrenamiento con cargas, en este caso, que es un poco el motivo que nos ocupa, dentro de, por ejemplo, la obesidad? Bueno, muy bien. La verdad es que lo que suele ocurrir en los centros de fitness es que las modas llegan antes que la evidencia. Eso está claro. Es decir, que si viene una tendencia de Estados Unidos que se llama, yo qué sé, entrenar con la frente, pues lo primero que hacemos es entrenar con la frente y luego después preguntarnos para qué sirve. Entonces, ¿qué ocurre? Que deberíamos buscar la evidencia previa, ¿no? Con el objetivo de ver un poco qué es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Qué objetivos queremos plantearnos con el cliente y luego después ahí ver qué proceso queremos llevar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a mí la verdad es que me parece bastante curioso la forma de proceder. Deberíamos tener un protocolo claro de actuación a la hora de saber pues, cómo plantear los objetivos, qué objetivos son realistas, qué objetivos no lo son, y a partir de ahí encajar o engranar un trabajo muy definido. A mí me gusta mucho la frase de la Trago que dice: el que no sabe dónde va, cualquier camino conduce allí. Entonces, si vienes a entrenar al gimnasio, pues entrena. Pues vienes, pasas por la puerta y entrena. Pero si no sabes a qué vienes, difícilmente vas a cumplir tu objetivo. Sí. Pedro, más de 1000 páginas, que ya lo has descrito, 2 volúmenes de libro. ¿Cómo crees que encaja este formato de libro de 2 volúmenes en una sociedad del aquí y el ahora ya, todo rápido y cocinado? Pues mira, para empezar, creo que la sociedad en general y los individuos en particular debemos aprender, sobre todo los que vivimos aquí en Madrid, que aquí todo va a un ritmo 1,5 veces más rápido que en el resto del mundo. Sí. Entonces, debemos aprender a pisar el freno y a valorar realmente lo que es importante. ¿Cuántas veces deseamos sentarnos con tranquilidad con una taza de café a leer un buen libro? Pues esa es mi opinión, es decir, pues mira, no lo desees, planifícatelo y hazlo. Es decir, es un libro para sentarse e intentar leerlo con tranquilidad y asimilar la información. La velocidad de las cosas está fuera. Lo que ocurre es que normalmente se transmite dentro de ti y vas acelerado a todos sitios. Pero debemos ser capaces nosotros mismos de hacer introspección y de ir al ritmo que nosotros queramos. Yo, por ejemplo, cada vez lo digo con más frecuencia y lo intento llevar a la práctica, es decir, intento hacer menos cosas y hacerlas mejor. Uh-huh. Hago poquitas, que luego no lo consigo, luego después hago muchas más cosas de las que debería, pero intento hacer menos cosas y preparármelas más, hacerlas mejor y sobre todo disfrutarlas, porque hay muchísimo, se nota muchísimo cuando alguien disfruta lo que está haciendo y es importantísimo que transmitamos ese buen hacer. Si llegamos a una consulta de medicina, a una consulta de fisioterapia, a una consulta de nutrición, y el propio nutricionista, el profesional de la sanitario, está nervioso, eso se transmite, aunque tú no quieras. Entonces, creo que es importante, o sea, la prisa está ahí para todo el mundo, pero tenemos la capacidad de decidir si queremos coger esa prisa o no, y si queremos analizar un solo artículo o queremos una revisión o un aspecto mucho más global, que es lo que da un libro. Un libro sedimenta ese conocimiento, intentando cualquier conocimiento adecuado y sobre todo un conocimiento de profundidad, va a formular muchas más preguntas de las que va a contestar. ¿Vale? Ese para mí es uno de los... O sea, claro, la gente lo que quiere es que les des recetas y que les des contestaciones concretas a cosas que no son posibles. Es decir, suelo decir, no hay respuestas sencillas para problemas complejos. O sea, que si el problema es complejo, la respuesta no puede ser sencilla. Claro. Entonces, cuanto más complejo es el fenómeno, pues más difícil es que te dé una respuesta. Y si te doy una respuesta y esta es sencilla, lo más normal es que esté omitiendo información que sería interesante para que tú luego después puedas aplicar en el espectro diferente de las posibilidades que tú tengas esa aplicación práctica. Entonces, las redes sociales están muy bien, son una forma de comunicar, no hay nada negativo, es decir, yo creo que hay que saber aprovechar esa inercia, pero sí es cierto que necesitamos el tiempo para reflexionar, sentarnos y pensar sobre lo que estamos haciendo. Pero bueno, sí, has dejado yo creo que muchas frases reflejo que creo que deben de situarnos más en el presente, en el aquí y el ahora, y yo también me gusta mucho pensar que al final el conocimiento no puede pasar por nosotros, tenemos que pasar nosotros por el conocimiento, y eso es pasar palabra a palabra, descripción a descripción, sintetizarlo, generar luego ya cada uno su forma o su método de estudio, pero así sí se disfruta de las cosas, y no las pequeñas píldoras a las que nos están acostumbrados las redes sociales por ir todo el rato a tanta velocidad,
vuelve a desvirtualizar todos los avances que se están dando a nivel de neurociencia, a nivel de neurofisiología, ¿no? Que claro, intentamos simplificar al máximo exponente todo el contenido y se queda en una píldora demasiado vacía, cosa que pues al final pues, este libro consigue, entre comillas, frenar, pero como tú bien comentabas, hay que tener esa sapiencia de decir, oye, quiero que me apetezca y voy a disfrutarlo. O sea que seguro que el mensaje Claro. ha quedado ahí calado. Y bueno, un poco más off topic, fuera de la entrevista, me gustaría, porque hay gente que nos sigue, que son muy fanáticos del fisiculturismo, del entrenamiento con carga, del entrenamiento de fuerza, del powerlifting. Yo en su momento competí en culturismo y en una de las clases recuerdo de musculación en el INEF, pues vamos, enseñaste una foto tuya que salías con coleta, que competías. Bueno, me gustaría, por hacer una visión más introspectiva, ¿no? De cómo ha pasado ese entrenamiento por cargas por ti, ¿no? Desde que practicaste el culturismo, si mal no recuerdo, ¿no? Hasta esta creación precisamente de estos libros que ayudan y que van a ayudar tanto a los diferentes profesionales, pero cómo ha pasado todo esto por ti, cómo, echando una vista atrás, cómo lo recuerdas. Pues la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño. Lo recuerdo con muchísimo cariño y sé que soy la persona que soy actualmente por esa información también. Recuerdo perfectamente a mis entrenadores, a María Ángeles y a mi entrenador. Y cuando entrenaba con ellos, no sabía hasta qué punto estaba aprendiendo. Entonces, en esta vida todo es un aprendizaje. Y ese aprendizaje ese background que vamos teniendo con el tiempo nos va sedimentando aunque no lo sepamos, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de haber sido culturista, yo fui amateur, no he sido profesional, pero hay pequeños detalles como por ejemplo la asignatura de musculación está aquí gracias a eso, gracias a que yo tenía un interés bastante inusitado por el entrenamiento de fuerza y aquí hubo una sensibilidad en el INEF de Madrid muy alta por saber que se tenían que formar a los graduados en esa dirección y me dieron la oportunidad de crear esa asignatura, ¿no? Entonces yo creo que una serie de suertes del destino han hecho que bueno, durante muchos años muchos profesionales hayan visto esa asignatura. Y la verdad es que hay una formación ahí de base de cómo se debe competir, de cómo se debe entrenar. Una cantidad de información que sigo reteniendo en mi memoria con muchísimo cariño, porque yo creo que todo lo que nos ha pasado en la vida, pues sedimenta ahí, te da un pozo que probablemente también te caracterice como persona. Entonces, le tengo muchísimo cariño. He luchado muchísimo, durante muchísimo tiempo, porque el culturismo tuviese una imagen mucho más alejada de la que tiene la opinión pública con respecto al... Normalmente pues se ve como un deporte minoritario donde la gente lo único que hace es doparse, ir al gimnasio y tener ahí esa misión de caverna, pero he intentado luchar muchísimo contra esa imagen y haciendo visible que el culturismo pues no es más que un deporte de exhibición donde uno va a exhibir su cuerpo, como puede ser una gimnasia rítmica o cualquier otro deporte donde se vaya a hacer un deporte de exhibición y creo que hay que luchar por esa imagen y ayudar al futuro a que las siguientes generaciones lo vean de una manera distinta, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, cómo ven a un culturista en Estados Unidos, no tiene nada que ver a cómo lo vemos aquí en España, ¿no? No digo que eso sea mejor, lo único que digo es que aquí tenemos un montón de prejuicios en cuanto al fisiculturismo, el bodybuilding, ¿no? Y otras especialidades deportivas, como por ejemplo puede ser la halterofilia o el powerlifting, y afortunadamente gracias a muchísimos profesionales de las ciencias del deporte y otros deportistas, como puede ser Lidia Valentín y muchos otros deportistas de élite, está haciendo que salgan de ese atolladero imaginario que tienen los deportes de fuerza o ese estigma que tienen los deportes de fuerza en nuestro país. Así que lo recuerdo con muchísimo cariño y no cambiaría un ápice de lo que hice en su momento. Me representó una experiencia muy interesante y además yo digo que nadie es culturista hasta que no se sube a la pasarela. Sí. Hasta que no subes a posar, nadie es culturista, por mucho que entrenes. Sí, descubres claramente cuándo sí y cuándo no. Yo descubrí que no era, por ejemplo, para mí, igual que hay gente que se engancha y que tiene esa experiencia, descubrí después de 2 años de preparación bueno, que es mucho más difícil de lo que la gente piensa, más sobre todo cuando se compite en culturismo natural y además compites con gente que no va natural. Claro. Es complejo, pero es muy bonito de vivir, aunque sea para darte cuenta de que, bueno, yo descubrí que no era para mí, pero hay que pasar por ahí. Totalmente de acuerdo. Sí. Y bueno, hablando un poco, recapitulando y volviendo al tema del libro, yo parto de la base
de que es un libro imprescindible para cualquier amante, lector, preparador físico, entrenador que quiera ahondar sobre el entrenamiento con cargas, pero ¿qué crees tú como profesional, sobre todo gracias a tu bagaje y la experiencia y el ser formador de formadores durante tanto tiempo? ¿Qué claves para ti tiene que tener un buen entrenador? Porque yo creo que muchas veces estamos en un todo y nada. ¿Qué crees que se debería de fijar el entrenador más? Bueno, si yo fuera un cliente en una sala de fitness, ¿vale? Que fuera a recibir un entrenamiento personal, creo que el entrenador personal debe estar preparado para responder a cualquier pregunta de su cliente, ¿vale? En el sentido de por qué, sobre todo por qué hace su entrenamiento. Antes me preguntaba sobre qué podría hacer el entrenamiento de fuerza dentro de los programas de obesidad como salud, que por cierto no te contesté y te contesto ahora. Puede hacer muchísimo, puede hacer muchísimo. El entrenamiento de fuerza se puede aplicar muchísimo en programas de pérdida de peso, sobre todo cuando hay obesidad sarcopénica, es decir, que hay una disminución de la capacidad funcional brutal. Aunque en la combinación de dieta más ejercicio para mí me parece lo más ecológico. Ahora mismo estamos en medio del diseño de un nuevo estudio de investigación donde vamos a intentar observar de qué manera eh, aplicamos un tratamiento de dieta y ejercicio combinado con aquellos factores que más determinan la obesidad en cada persona. Entonces, estamos intentando descubrir cuál es el problema individual en cada persona para ver qué tratamiento o el tratamiento que hay que aplicarle en caso en función del problema que tiene cada uno. Entonces, descubrimos primero el problema y luego aplicamos. Es decir, no le aplicamos entrenamiento de fuerza y dieta o entrenamiento de cardio y dieta a cualquiera que pasa, sino dependiendo de cuál es el origen del problema, que puede estar en más de los 109 factores que influyen en el balance energético en una persona desarrollada y a partir de ahí desarrollar el tratamiento, ¿no? Y luego, ¿cómo veo yo a mi entrenador personal? Mi entrenador personal sobre todo tiene que ser una buena persona, que tenga una buena comunicación y que sepa por qué estamos haciendo este entrenamiento. Es decir, que yo le pregunte, oye, Pepe, Juan, ¿por qué estamos haciendo 20 minutos de cardio? Y el tío me diga, bueno, nuestro objetivo hoy es alcanzar las 520 calorías o las 570 que tienes en el programa. Recuerda que te he mandado actividad física que tienes que hacer todos los días y esto en combinación con lo que te hemos acordado con el nutricionista, pues tenemos absolutamente pautado cuál es tu trabajo. Cuando un entrenador me da esa seguridad, estoy clarísimo, tengo delante un profesional. Qué bueno, vamos, yo creo que son bases y principios que en muchas ocasiones no se tienen en cuenta como se debiera. En el libro también vamos a tener la oportunidad no solo de ver diferentes capítulos, sino que han participado diferentes profesionales. Por si sobre todo nos puedes nombrar alguno de alguna colaboración que hayas o que a ti te haga especial ilusión, sobre todo porque comentabas que ha habido grandes aportes al libro para que también la gente que nos está viendo sepa que el libro no está solo concebido por ti, sino que ha habido mucha gente que ha nutrido ese libro, ¿no? Uh -huh. De hecho, probablemente el que menos haya aportado he sido yo, ¿sabes? O sea, esto lo bueno que tengo es que tengo buenos amigos y gracias a que tengo buenos amigos, pues la verdad es que esto ha sido muchísimo más fácil. Entonces, no creo que pudiera destacar ninguno en concreto, sobre todo porque no estaría bien para el resto, pero ha habido muchísimos, 37 coautores en el libro. Entonces, ahí los capítulos de poblaciones especiales han sido un lujo. La verdad es que unificar esa información he aprendido muchísimo. Hay capítulos donde yo no soy profesional de ese campo. En el campo de las lesiones, hecho a mano de compañeros. En el campo de la nutrición, hecho a mano de vosotros. Entonces, he tenido la gran suerte de conseguir un elenco, un espectro bastante heterogéneo de gente que escribiera aquí en este libro. Y yo lo que he hecho ha sido pues, intentar amasar ahí un poco toda esa información, intentar darle forma y que tenga sentido. Pero la verdad es que, sobre todo, si tuviera que poner uno, diría que es el de poblaciones especiales, donde hay más de 20 coautores escribiendo sobre patologías, sobre diferentes poblaciones especiales, y ha sido todo un reto unir a tanto profesional en ese campo. Qué bueno. Además, yo pienso que es una de las mayores necesidades que tienen los propios entrenadores en el máster de entrenamiento personal. Creo que es una de las cosas que si te tuviera que poner el punto sobre la I, es decir, es algo que necesita más horas y que todos los entrenadores necesitamos más formación porque es luego la realidad que si nos encontramos los fisioterapeutas que la mayoría de gente pues, o tiene dolor, o tiene lesión, o tiene patología, o tiene polipatologías y esta interactúan con el propio ejercicio. Entonces, el que nos hagamos mediadores de todo este tipo de algia, dolor, patología, es muy necesaria, por lo mismo que comentamos hace ya un rato, con anterioridad,
que es el hecho de que al final lo que nosotros tenemos que conseguir es la salud integral, ¿no? de la persona. Pues Pedro, no te quiero robar mucho más tiempo, estamos ya con el final de la entrevista. Quería preguntarte, ¿qué crees que pueda flaquear más en los entrenadores, sobre todo cuando planifican ese entrenamiento con cargas? ¿Qué recomendaciones o qué crees que puede flaquear más? Fundamentalmente creo que en los centros de fitness, si realmente fueran un centro de salud, la colaboración con fisios y nutricionistas debería ser más accesible. Es decir, yo ahora mismo no tengo un fisioterapeuta de referencia, pero tengo teléfonos de compañeros que en caso necesario podría acudir a ellos. Entonces, yo intento no meterme en jardines de los que no puedo salir. Es decir, si yo tengo una contractura, derivo a mi fisioterapeuta, y saber derivar y no meterte en el campo de los demás es súper importante. Entonces, yo creo que la formación debería ir por ahí, decir, establecer un protocolo claro sobre cuándo derivar. Es decir, existen muchísimos entrenadores que se meten en jardines, sobre todo en el jardín de la nutrición. En fisio, nuevamente, algunos se meten, pero en nutrición hay un montón de entrenadores dando consejos nutricionales que no estamos capacitados para ello. Nuestra formación no nos permite dar ese tipo de información. Entonces, claro, tenemos formación poquita, o sea, ¿reciben información de nutrición? Pues claro que sí, y de recuperación de lesiones, pues también, pero de ahí a que podamos dar una recomendación que se base en evidencias, no creo que estemos preparados. Entonces, para mí el mayor hándicap es que, mira, entrenador, tú lo que tienes que hacer es recibir, en caso de que sea una intervención multidisciplinar, recibir las recomendaciones de otros profesionales y llevarlas a cabo y luego interactuar con ellos con tu propia experiencia. Entonces, yo creo que ahí los entrenadores muchas veces por falta de recato nos metemos en jardines que bueno, los entrenadores personales, yo digo siempre que ser un buen entrenador personal hoy en día todavía sigue siendo bastante fácil, porque vamos, el panorama está bastante mal. Es decir, que los profesionales que hay alrededor dejan mucho que desear. Claro, hay que tener en cuenta que todavía no tenemos una ley nacional de homogeneización del título, es decir, que en los grados de ciencia del deporte todavía más del 80% no tiene ningún tipo de formación de entrenamiento con cargas. Así que imagínate si estamos lejos todavía de formar a buenos profesionales en el campo del entrenamiento de fuerza en general y del entrenamiento de una sala de fitness en particular. Y en esas precisamente lagunas que van a tener muchos profesionales, yo creo que tu libro va a hacer mucha incidencia y va a ayudarles mucho. Y a lo mejor lo que se han podido preguntar es que precisamente como son a los que no sean fans y lectores, ¿no? O les cueste ponerse delante del libro, esas 1000 hojas, ¿crees que tienen luego una aplicabilidad práctica? Que creo que vamos, yo pienso que sí, pero ¿quieres transmitirlo tú? Tú me conoces. Sí. Entonces sabes que no doy puntada sin hilo, en el sentido de que para mí la teoría es banal si no tiene una aplicación práctica directa. Entonces yo le hago muchísimo hincapié en esa aplicación práctica, ¿no? Entonces ahí los lectores lo que tienen que hacer es intentar abordar y entresacar esa información que es bastante importante desde el punto de vista práctico. Es decir, cualquiera de los capítulos tiene que haber una aplicación práctica directa, si no, pues no habré conseguido ese objetivo, ¿no? Claro. Y por simplemente recapitular y recordarle a las personas que nos están viendo desde casa, el libro sale en formato físico, también tendrá formato digital, porque ya has dicho que pues, lo van a poder encontrar en diferentes, tanto en Amazon como luego en una librería en Madrid, pero también va a salir en formato digital. ¿Lo has pensado así también? Sí, sale con formato electrónico. Amazon lo saca como formato electrónico. De hecho, Amazon solo se puede comprar en electrónico. Vale. Y luego el formato físico es a través de las dos librerías que se van a sacar. Fenomenal. Nada como tener un libro nuevo y ese olor a hojas recién abiertas, pero bueno. Desde luego, a mí me gusta más, pero también es cierto que entiendo que haya problemas físicos de gente que te haya mandado un libro a Australia y cosas de esas así, porque tiene poco sentido. Claro. O que estén cómodos leyendo en el móvil. Claro. Yo no lo estoy. Yo necesito tocar papel y escribir, vamos. Los libros de trabajo no es una novela. No, sin duda. Pues, pero quería terminar la entrevista con una pregunta que para mí es muy necesaria, más por todo lo que creo que puedes aportar y aportas constantemente, ¿no? Pero por todo lo que creo que puedes aportar ya para cerrar la entrevista. ¿Qué te motiva, qué te ha movido todos estos años para no pararse? Bueno, la gente que no lo sepa, que a lo mejor eso es más desconocido, pues fuiste padre hace unos años, te enfrentas a investigación, a dar clases. ¿Qué te mueve? Porque yo siempre que te veo, te he visto en una misma línea, sé que te ilusiona y disfrutas de todo aquello que haces,
pero ¿tienes algún leitmotiv o algo que te mueva por dentro interiormente que nos ayude al resto para ser como tú o parecernos a ti? Muy bien, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que el lema del laboratorio siempre me ha servido para mucho. Nuestro lema aquí en el laboratorio es trabajo, humildad y admiración. Trabajo, a mí me encanta trabajar porque creo que el trabajo dignifica siempre y cuando te guste el trabajo que tienes. Humildad, porque creo que debemos ser humildes ante la avalancha de conocimiento y saber que lo que yo aporto en el libro, lo que aportamos todos los científicos en general, es una pequeña gota en el océano del conocimiento. Entonces, hay que ser humildes. Yo creo que es importantísimo que sepamos que tenemos muchísimo por descubrir todavía y sobre todo muchísimo que concretar. Y admiración por el conocimiento. Es decir, yo me admiro cada vez que leo una publicación que hacen otros científicos porque sé el trabajo que llevan detrás. Y para mí ese lema, trabajo, humildad y admiración, es todo un leitmotiv, toda una declaración de intenciones de cómo hacer las cosas para ahora y para el futuro. Pues sin duda me parece clave y más que recomendable todas estas notas que debería la gente apuntarse y vamos, yo no lo conocía, mira que he pasado por allí varias veces, pero de esto que dices, vamos fugaces y pensando en mil cosas. Creo que les va a ayudar muchísimo. Pues Pedro, un placer, un auténtico placer. Te veo el jueves por Madrid, la presentación física. Ya saben, toda la gente que nos esté viendo que puede verla en directo por vía online. Dejaremos la descripción por aquí. Simplemente 1 millón de gracias una vez más por contar con nosotros, por ceder este espacio y este tiempo tan valioso que para mí he podido compartir contigo. Y nada, si quieres, despídete tú de los compañeros, amigos, amigas que hayan visto la entrevista. Nada, pues en primer lugar, gracias a ti por el trabajo que tenéis detrás y por cómo me tratáis siempre, que me tratáis con muchísimo cariño. Y yo creo que es súper importante que seamos capaces de transmitir esa información, ¿no? De que, bueno, pues que estamos construyendo el futuro entre todos. Yo creo que hay que tomarse las cosas con calma, agradecerles el tiempo en ver esta entrevista y sobre todo a ti y a ese movimiento por estar siempre pendiente de las cosas que para mí son importantes, ¿no? Porque hay cosas urgentes y cosas importantes y a veces lo urgente quita tiempo a lo importante, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomarnos el tiempo de cuidar a las buenas personas y yo sé que tú eres una de ellas y no me importa en absoluto dedicaros el tiempo que necesitéis. Pues muchísimas gracias, Pedro. No será ni la primera ni la última vez que veáis a Pedro J. Igualmente, como siempre, seguimos aportando contenido y sumando entre todos. Gracias, como siempre, por estar ahí y un abrazo grande. Cuidaros mucho.